Bien, vamos a tratar de cumplir con el tiempo finalmente. Lo que quisiera repasar de lo que mencionó Viviana es que el gran tema de la investigación es que nuestra región es una región que por circunstancias de desarrollo no tiene el nivel en volumen de investigación clínica básica y eventualmente en servicios de salud que tienen otras regiones del mundo. Lo que no quiere decir es que no podamos hacerlo y por lo menos, aunque sea en pequeñas cantidades, generar tanto reportes de investigación como idealmente manuscritos de investigación de buena calidad. Y algo que nos hemos tal vez olvidado, no tanto en la investigación clínica, pero sí en lo que tiene que ver con cómo entregamos el servicio de salud, lo que es el delivery del servicio de salud, por eso se habla de investigación en servicio de salud en particular, es que no estamos aprendiendo de cómo hacemos las cosas. Y esa es la base de la ciencia, es tener espíritu curioso, investigar con un método, identificar conclusiones y comunicarlas. Eso tal vez, sin duda, es persistente en lo que es la investigación básica, definitivamente tal vez orientado al farmacológico en la investigación clínica, pero hemos perdido mucho el hábito de hacerlo en la investigación del servicio de salud, que es lo que hace la calidad. La calidad se dedica a cerrar la brecha entre la investigación básica y la clínica y la salud poblacional. Entonces, para ello, tenemos que recuperar este hábito de medir, intervenir, identificar resultados y comunicarlos. Y lo que yo quisiera transmitirles, que fue un poco la pauta que acordamos con Viviana, es que la charla inicial tenía que ver con darles algunas características de lo que es la investigación en calidad y seguridad, donde hay brechas, algunas fueron identificadas y otras no, donde hay distintos niveles de participación entre países desarrollados y en desarrollo, pero definitivamente hay muchas oportunidades. Así que si ustedes esta mañana dijeron, bueno, vamos a ver qué escucho en esta circunstancia de investigación en calidad y seguridad, primero es que hay un montón de oportunidades. Realmente hay numerosas iniciativas que pueden desarrollarse, que nadie pretende que estemos haciendo ensayos clínicos para drogas que sean utilizadas en pacientes. Hay circunstancias que generan más oportunidad en cuanto a lo que es el despliegue de los métodos de investigación. Y se presenta un gran debate entre lo que es la investigación clásica y la investigación operativa o implementación. Ustedes son por naturaleza implementadores, están interesados por la calidad, quieren desarrollar iniciativas que tienen que ver con mejorar la salud de su población. Y para ello lo que les pedimos es que conserven en la cabeza utilizar tanto un método como para la mejora, pero también tanto un método para la evaluación. Entonces se distingue la investigación y, para resumirlo, la evaluación, que es comunicar que los resultados de sus intervenciones han mejorado la salud de la población, idealmente controlando los sesgos. Los sesgos son esas desviaciones sistemáticas que confunden nuestros resultados. Entonces, hay brechas, hay oportunidades, hay momentum, definitivamente, como mencionaba Viviana, si bien el financiamiento es muy escaso y nosotros lo sabemos con detalle, especialmente Colombia es un país que dentro de la región ha generado líneas de investigación en calidad y seguridad que nosotros envidiamos e incluso hemos tratado de aplicar desde Argentina a estos mismos subsidios porque hay más volumen que lo que ocurre en nuestro país. Así que en principio esperamos que esta charla a los que ya no están trabajando en este tema los aliente y que no necesariamente se preocupen por investigar, sino por evaluar sus intervenciones. Y una de las conclusiones que mencionábamos es que las razones para evaluar e investigar en las circunstancias que desplegamos iniciativas de calidad tienen que ver con entender nuestra realidad y definir qué intervenciones son oportunas para nuestros pacientes. Por eso los hallazgos de investigación dan un marco a la atención, nos ayuda a priorizar y guiará intervenciones. Aquellos que discuten con Berwick, no con nosotros, sobre cuáles son los métodos ideales, intentan asegurarnos que deberíamos tener el mismo rigor para comunicar una intervención de calidad que para aprobar una nueva droga ante el mercado. Los que entienden más de esto dicen que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque en calidad y seguridad se involucran no solamente aspectos fisiológicos del ser humano, sino aspectos sociales que generan bastantes factores de confusión. Así que es muy importante no ser tan rígido y pensar que lo importante, acuérdense que la calidad es mejorar en el camino, se aprende en el camino. Una transferencia que me mostró Viviana es la hipótesis es dinámica, es un blanco en movimiento. No siempre es la misma hipótesis la que va a generar esa evidencia de cambios que queremos mostrar. Y los mensajes es de vuelta, hay suficiente evidencia a nivel global para determinar que se ha completado la sensibilización. Algo que yo quería transmitirles puntualmente es que el mundo ya se terminó de dar cuenta que la calidad y la seguridad es un problema.
ahora están tratando de cerrar esa brecha. Por lo menos en la Argentina todavía sigue siendo un problema entender que la calidad y la seguridad es una amenaza para la salud pública. En un estudio que está publicando digamos, Ashish Jha y David Bates, habla que los errores de atención médica constituyen la 22ª causa de costo médico en el mundo. O sea, la 22ª causa de costo médico en el mundo son los errores en la atención médica. Fíjense cuántas oportunidades perdidas tenemos en cuanto a la implementación de iniciativas de calidad y seguridad. Entonces, los invito a investigar y si no, particularmente a evaluar, a tratar de entender sus resultados e idealmente compartirlos. Un evento como este, donde ha habido tantos pósters, es una circunstancia en la cual se ha visto interés por la evaluación, pero cuando miramos los pósters, nos pareció que todavía hay que avanzar un poco más en tratar de interpretar los resultados y comunicar mensajes más definidos a la gente que lee sus comunicaciones. Bien, ahora sí saltamos. ¿Me ayudas? Entonces, en este contexto de intentar promover la comunicación y promover la evaluación, bueno, una de las tareas que yo personalmente desarrollo es ser editor asociado de una revista en calidad y seguridad. ISCUA, ¿cuántos conocen ISCUA como sociedad científica? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen a Falcao? Porque están dormidos. Vamos. Entonces, levanten la mano. Son pocos los que conocen ISCUA, entonces en general. ISCUA es una sociedad científica internacional que lo que busca es generar acuerdo global en calidad y seguridad. Existe ya hace casi 25 años, ¿no es cierto, Hugo? Y ha tenido primero 84, así que casi 30 años. Cumple, primero tiene origen anglosajón, así que se habla mucho inglés, lamentablemente, pero crecientemente con la globalización está buscando de alguna manera una expansión más global, tratando de alcanzar distintos sectores. Y uno de los intereses que tiene es promover la investigación. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque lamentablemente en general los trabajos de calidad y seguridad no encontraban fácilmente medios para ser publicados. En los últimos 15 años han aparecido varias revistas, pero antes no lo era el caso. Y el ISCUA Journal era una de las pocas revistas, sino tal vez la única, que publicaba en calidad y seguridad en los 90. Entonces, a partir de eso, bueno, renovó su imagen recientemente. ISCUA ha intentado promover la investigación como diferencial para generar acercamiento entre las distintas regiones y también para que se adapten intervenciones, porque uno de los mensajes que tenemos que tener en cuenta es que no podemos implementar en forma cruda lo que ha sido desarrollado en otros países. Eventualmente en la región podemos cruzarnos intervenciones o métodos en forma más fácil, pero no cuando vienen de otros lugares, que los sistemas son tan diferentes. Entonces, esta charla, que la preparó el editor en jefe de la revista, que es Eric Schneider, es una presentación que estamos haciendo en cada evento que vamos, porque una de las tareas de esta revista es tratar de lograr que ustedes estén interesados en enviarnos sus manuscritos y que superen el proceso de publicación y que sean difundidos. Porque la idea es que sea una revista global. Como mencionó Viviana de vuelta, las revistas más importantes en publicaciones en el mundo son el BMC, el Quality and Safety, el BMJ y el ISCUA Journal. Son como las grandes revistas que publican en calidad de seguridad. Y algo particular es que hay una revista en castellano, que es la revista de calidad asistencial de la SECA, la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que es una revista que recientemente fue indexada y, digamos, bueno, Viviana y yo somos revisores de esa revista en forma incidental, pero más allá de eso, la editora Susana Lorenzo está muy interesada en generar publicaciones de Latinoamérica. Así que tengan presente, si ustedes por ahí sienten que tal vez todavía el idioma es una barrera, la revista de calidad asistencial, que además ya está indexada y que permite que ustedes tengan impacto académico por lo que escriben, tengan interés en sus publicaciones. No sé cuántos, para ir a la revista ustedes la conocían, pero creo que es importante saberlo. Entonces, la presentación tiene que ver con algunos puntos básicos sobre las revistas en general, tratar de hablar de expectativas y problemas comunes y problemas de decisión editorial y cómo se resuelven. Con la mayor apertura, ¿cuántos hoy tienen medio escrito o por escribir algún manuscrito que quisieran mandar a publicar fuera de Colombia? Bien, entonces, a mí lo que me gustaría es que especialmente para ellos esta charla sea útil porque, digamos, nadie tiene el conocimiento perfecto ni todos los mensajes claves, ¿de acuerdo? Pero la idea es ayudarlos a vencer algunas de las barreras que pueden influir en que ustedes puedan lograr esto. Entonces, ahora pónganse en la mente de que ustedes están a cargo de una revista y reciben manuscritos.
Revistas como el Eastward Journal publica el 5 o el 10% de lo que recibe. Otras revistas publican el 1 o 2%. Así que primero, que a uno le rechacen un artículo en el primer envío es muy probable. Y no es nada personal. En principio tiene que ver más con uno que tal vez no eligió bien la revista. Porque generalmente el screening se hace con el abstract. El editor en jefe se sienta, revisa todos los artículos que recibe y los va eliminando por foco y por métodos. Así que uno de los mensajes críticos es que elijan bien el título y que escriban bien el abstract, porque es lo que va a leer el editor en jefe inicialmente para decidir si lo pasa a revisión. Un porcentaje muy alto ni siquiera pasa a revisión, se rechaza en la primera etapa. ¿Por qué? Porque el autor habitualmente o no siguió las guías de escritura del paper según está publicado, se excedió en la cantidad de palabras, en el foco del artículo, circunstancias que tienen que ver con lo que ya está comunicado. Además piensen que estamos publicando en revistas sajonas, los sajones son muy claros, dan la regla por anticipado, generalmente no hay sorpresas. Entonces el tema es tratar de prestar atención a este punto. Entonces, siempre dice que esta presentación que hacemos se resalta el tema de identificar y escribir para su audiencia. Ustedes tienen que identificar bien a quién le están escribiendo, quiénes son los que van a consumir sus artículos. Recuerden que una revista persiste en el tiempo por la razón básica de que sus artículos se citen en otros artículos. ¿Vieron cómo las empresas quieren ganar dinero? Las revistas quieren factor de impacto. Si no hay citación de sus artículos, desaparecen. Entonces, esa circunstancia es la que hace que las revistas quieran elegir en la forma más selectiva posible los artículos para sus publicaciones, para sus números, porque lo que quieren es que se hable de ellos. ¿Queda claro este punto? Piensen que el impact factor de, yo no quiero exagerar, pero del BMJ of New England es 30. ¿Está bien? ¿Son circunstancias? ¿Es más alto todavía? ¿Más bajo? ¿Cuánto es? No, bueno, Carola me dice que es 8 y yo le voy a hacer gracias a Carola. Pero lo que quería mostrar es el delta entre lo que son las revistas de alto impacto y las circunstancias del Eastward Journal o el BMJ Quality and Safety, que andan entre el Eastward Journal entra en 2, 1.9, y el BMJ Quality and Safety era más alto, pero bajó porque se indexó, se edita de forma mensual, ahora antes era bimensual. Entonces, fíjense cómo las revistas, como voy a mencionar después, de especialidad, compiten con las revistas genéricas más famosas, que son las que ustedes tal vez conocen más según su especialidad en particular. Entonces, hablé primero de identificar y escribir para su audiencia, de siempre referirse a literatura reciente y relevante, tiene que haber interés en lo que escriben para que la audiencia pueda leerlo, tienen que tratar de que su trabajo pueda ser difundido rápidamente después de que lo terminan, que es una de las grandes barreras, escribir, cómo hacemos para comunicar rápidamente lo que queremos, lo que hemos hecho. Y los puntos principales, como mencioné antes, es cumplir con el formato en el estilo de la revista, respetar los límites de cantidad de palabras y evitar abreviaturas y jerga técnica, ¿no? Son cosas que ustedes tienen que relevar y pensar. Bien. Entonces, como yo dije antes, la misión de la revista es encontrar los mejores trabajos y reportarlo claramente y objetivamente. Entonces, en este sentido, digamos, hay algo que a veces cuesta, algunas revistas tardan mucho tiempo en responder, eso es una pena, porque en general son trabajos que, digamos, que son, a veces, la cantidad de tiempo que se dispone para revisión de revisores es escasa y eso hace que a veces lleve tiempo, por eso hay que tener paciencia y ser persistente. Entonces, digamos, como dije antes, esta revista en particular es una revista de especialidad, ¿de acuerdo? Es una revista como puede ser a la par una revista de traumatólogos, de urólogos, de infectólogos, también circunstancias más definidas, que tiene que ver con el foco, que tiene que ver, ahora vamos a repasarlo más de forma directa, en calidad particularmente y seguridad del paciente, y la profundidad con la cual se tratan los temas. Es una revista que probablemente le interese poco a gente que no está en esta reunión. Son circunstancias que tienen que ver con la especialidad que uno maneja. Y la audiencia es un poco más amplia que lo que las revistas genéricas en algunos casos, que tiene que ver con investigación en particular, pero también gerentes, decisores, algunas especialidades clínicas y busca integración de contenidos. Así que debería ser uno de los lugares donde ustedes regularmente consulten, no solamente para artículos de investigación, sino para artículos de interés o revisiones que les permitan mejorar la calidad de su práctica. Las áreas de interés, bueno, como mencioné antes, piensen que la investigación es básicamente innovación.
Ustedes piensen que la salud, salvo en la industria farmacéutica, es uno de los pocos sectores donde la investigación se comparte. La investigación en general es una circunstancia oculta de las empresas porque es lo que las hace distintas hacia el futuro. En la salud, esta circunstancia se comunica en forma mucho más abierta, en forma lógica, y tal vez la investigación básica o farmacológica sean las que tienen todavía una etapa más reservada hasta su diseminación final cuando hay una aprobación del medicamento. Entonces, la innovación tiene que ver con tipos de mejoras, bueno, como está ahí, seguridad, gestión de organización, evaluación, y las políticas que afectan al sector de salud y finalmente comparaciones internacionales. El eSquare Journal, como mencioné antes, es una revista con interés global donde las comparaciones internacionales son muy atractivas. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tratar de salir del mundo en inglés a una circunstancia más global y comparar sistemas de salud cuando sean posibles. Así que un artículo muy interesante puede tener que ver en cómo los países andinos de Sudamérica tienen diferencias en el sistema de salud que pueden ser atractivas en cuanto a la calidad de la atención médica, ¿no? Entonces, son cosas que serían seguramente muy atractivas. Entonces, esto también está publicado en la sitio web, digamos, tipos de papers o manuscritos, investigación original, revisiones, calidad en la práctica, metodología, perspectivas y editoriales. Vieron que yo hablé antes de evaluación y de investigación. La investigación idealmente tiene ciertos tipos de diseños que, como mencionó Viviana, son experimentales o cuasi experimentales. En general, la calidad de atención podríamos intentar ir a los experimentales clásicos, como son los ensayos clínicos o los ensayos clínicos en clústeres, pero también tenemos que caer en las series de tiempo interrumpidas, en los estudios antes-después y en las... estoy hablando de uno, siempre son tres, bueno, me olvidé. ¿Qué me estoy hablando de uno? Antes-después no controlados, bueno, por ahí me estoy hablando de algo, perdón, disculpen. Pero básicamente esos estudios son los más comunes. Entonces, la revista tiene una sección que se llama Quality in Practice, donde se pueden incorporar artículos de evaluación con métodos cuasi experimentales que puedan eventualmente, digamos, que no tengan como foco demostrar nuevo conocimiento. Acuérdense que la diferencia entre la investigación y la implementación y evaluación tiene que ver con que la investigación idealmente quiere generar nuevo conocimiento que le permita a sus lectores identificar medios de acción o generar nuevas hipótesis. La sección de Quality in Practice es una sección que puede absorber algunos de sus papers en cuanto a, miren, yo tomé este hospital, hice una implementación particular y como tuve métodos correctos, no me intimidan con eso, y como tuve métodos correctos, digamos, puedo publicarlo y comunicarlo. Acuérdense que lo que busca una revista es que los resultados que se publiquen sean objetivos y sean replicables idealmente. Y eso se basa en que los métodos que utilizaron para su investigación o evaluación sean los adecuados. Pero bueno, el eSquare Journal eligió en esta etapa como editor en jefe a un investigador que lo que está tratando de lograr es que haya un balance adecuado entre investigación y evaluación. Y van a seguir encontrando un 70% de papers de investigación. Pero lo que quiero alentarlos es que aunque no se sientan investigadores y quieran reportar sus resultados, en esta revista hay un espacio más competido y, digamos, y tiene que tener cierta validez interna el artículo, la publicación que le permita ser sostenible y comunicable. Fíjense, creo que esto lo mencionaba Restrepo ayer, la cantidad de artículos, él empezó más lejos, pero la cantidad de artículos que se vienen publicando en Medline, pero que también que se vienen presentando en la revista, cómo viene creciendo. Y recuerden que la revista tiene 6 números y probablemente 5 u 8 artículos por número. Así que fíjense la cantidad de artículos de los que se envían que se publican. Y el ciclo de publicación es de 6 a 9 meses. Así que hay que ser paciente. Las revistas compiten entre sí por digamos, elegir bien los artículos y generar un impact factor más alto, digamos, o sea que, digamos, si yo publico en tal revista tengo más probabilidad de ser citado por otros, pero por otro lado también compiten por su tiempo de evolución. Cuanto más rápido la revista revisa, mejor es para el que envía sus artículos, porque no tiene que esperar el sueño de los justos, esperando y esperando que le contesten, como a veces pasa. Y después, el tercer factor de calidad interesante tiene que ver con la calidad de las revisiones. Realmente, hacer revisiones de calidad primero, para el que las hace, es un esfuerzo, y para los que las comunican también. Entonces, hay revistas que aportan mejores revisiones. Y dicen, no, yo voy a mandar este artículo a esta revista, porque si paso el primer filtro, voy a recibir mejores revisiones y comentarios que van a permitir mejorar mi artículo para que sea publicado y sea citado por otros.
Así que para eso no hay una métrica, pero bueno, las revistas que persisten o que tienen mejor impact factor son las que generan esta oportunidad. Bueno, esto, fíjense, como les dije antes, vieron la frecuencia de artículos, ¿ven? La dije bastante bien, sobre las proporciones que van cambiando, la proporción de investigación, la proporción de quality in practice, bueno, y otros formatos, revisiones y metodología. Este es el clásico, digamos, el flujo de las circunstancias que tienen que ver con la revisión. El editor en jefe es el screening, si no le gusta, lo va mandando acá. Acá se cae, como dije antes, el 80% de los papers inicialmente. Después, él los reenvía a distintos editores asociados. La revista tiene 7 editores asociados. Esos editores, junto con otra persona, eligen revisores. Hay un cuerpo de 500, 700 revisores, no sé exactamente cuántos son, que reciben entre 1 y 2 artículos por año para revisarlos y hacer comentarios. Y es un trabajo voluntario. Por eso las revistas, todo el mercado editorial es un mercado de bastante voluntarismo, donde teóricamente hay crédito de ser revisor de una revista y que eso hace que uno reciba 1 o 2 artículos por año de cierta revista, porque aquellos que tienen más prestigio son convocados para muchas revistas. Entonces, a veces tienen que administrar y competir en diferentes revistas con diferentes comentarios. Después, eventualmente, se hace una segunda revisión a través del editor y la publicación. Según los diseños o los métodos estadísticos, a veces el editor en jefe puede pedirle ayuda a un revisor estadístico para garantizar sus resultados. Para una revista de mayor impact factor o que, digamos, estudios o ensayos clínicos de drogas, generalmente se requiere mucha más revisión estadística. Yo una vez escuché la misma charla del editor en jefe del New England que hablaba de mayor cantidad de pasos porque se aseguran con más claridad de que los resultados sean objetivos y que el análisis sea el correcto. Probablemente todos los papers pasen por análisis estadístico, una circunstancia así un poco más compleja. ¿Vamos bien por acá? ¿Seguro? Bien. Como dije antes, la revisión de pares es donde los editores invitan a expertos para evaluar manuscritos. La revisión es ciega para autores y revisores. Ellos no saben, si bien ustedes en métodos pueden decir esta revisión fue hecha en un hospital de Antioquia, digamos, esta circunstancia puede identificarlos, pero no conoce los autores y además tiene que firmar una declaración de conflicto de interés, en el cual el revisor tiene que decir que no tiene conflicto de interés al opinar sobre esta revisión. Los editores piden evaluación sobre originalidad, precisión científica, composición e interés para los lectores. Después, el editor en jefe hace las revisiones para leer el manuscrito, lee los comentarios. La realidad es que la revista, en este caso particular, está manejada claramente por el editor en jefe, que lee cada palabra de la revista. Todo lo que se publicó, él lo leyó de primera mano y antes de que salga la publicación lo revisó otra vez. Los editores asociados y los revisores simplemente tratamos de ayudarlo a marcar los puntos importantes y tratar de sacarle la mayor cantidad de trabajo posible, pero todo termina en lo mismo, en el cuello de botella de que él tiene que leer todo y a partir de eso publicarlo. Así que, flor de trabajo. El editor, no el revisor, toma la decisión del manuscrito. Muchas veces, a mí me pasa en otro nivel, donde recibo los papers, los revisores les gustó y a mí no, entonces le digo al editor en jefe, mirá, la verdad que las revisiones fueron razonables, pero a mí no me gustó el paper, decidí vos, o viceversa, a los editores no les gustó nada, que por eso son muy críticos, y yo digo, mirá, dale una oportunidad, repasalo, es un poco el escenario de las cosas que van ocurriendo. Y lo que busca el editor, los editores son cambio importante en el pensamiento práctico. Ustedes tienen que hacer un aporte. La lectura de este artículo tiene que contribuir un aporte para sus lectores. Si no, es difícil que pueda ser publicado. Tiene que ser una novedad, tiene que tener la ciencia adecuada, un interés amplio. O sea que no puede ser aplicable estrictamente a las circunstancias puntuales de su lugar de trabajo. Tiene que ser reproducible. Acuérdense que hay un concepto de validez interna y validez externa. La validez externa tiene que ver con cuán reproducibles son los resultados en otros ámbitos. Y bueno, por supuesto, según las circunstancias, tiene que tener cumplimiento ético. Bueno, traten, digamos, algunos consejos particulares, planteen una pregunta original, una pregunta de investigación, pongan al prueba al menos una hipótesis, pero no demasiadas. Las tablas y las figuras deben comunicar los hallazgos claves, sin texto. Ustedes idealmente deberían mirar un paper en la tabla. Lo primero, como consejo particular, si alguno de ustedes seccionan los pósters,
lo primero que mirábamos los que miramos los pósters son objetivo y los gráficos. Digamos, si hay datos, es interesante que el objetivo que se plantearon haya estado respondido por un gráfico o por una tabla. Eso es una forma muy fácil de comunicar y de que claramente su comunicación en el estilo de un póster y de un paper tenga más chance de ser observado. Conocer y citar la literatura previa, y cuanto más corto mejor. El tema de la edición es un esfuerzo. En general no estamos acostumbrados a escribir. Los periodistas, la gente que se dedica a literatura tiene más hábito en entender cómo comunicar y cómo escribir las frases en forma más breve muchas veces. Así que ahí tenemos toda una dificultad. Y después, contexto científico. Equipoise tiene que ver, es un concepto, no sé de qué origen, donde menciona claramente que tiene que haber, antes de la intervención, una similitud en ambas ramas en que tengan la misma oportunidad de llegar a destino. Y que la intervención es la diferencia. Cuando ustedes hacen un ensayo clínico, para que sea ético, los pacientes tienen que tener las mismas características y las mismas oportunidades de tener el evento de interés, que puede ser la curación, la muerte o la internación, y la intervención que ustedes proponen es la diferencia. Esa diferencia particular es la que hace que un estudio sea válido. Y el equipoise tiene que ver con la circunstancia previa donde los grupos o las ramas tengan la misma oportunidad. ¿Se entiende esto? Veo algunas caras. ¿Vos lo entendiste? Sí, pusiste cara así de... Disculpad que interprete las caras, pero simplemente para ayudarlos a repasar. Es importante, porque si ustedes hablan de un estudio de intervención y lo controlan, lo tiene un grupo control, los dos grupos tienen que tener la misma oportunidad idealmente. Eso es ético. Si un grupo tiene menos oportunidad que el otro, es una circunstancia injusta. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son las hipótesis? Tiene que ser claro. Y algunos puntos, ¿no? De vuelta, tips. Breve reseña al inicio, análisis del plan al cierre, secuencia de pasos analíticos, en otras secciones en el medio, según sea necesario, instrumentos y medidas y sus orígenes, y estudio de la muestra y cómo se determinó. Y todas estas son preguntas que ahora vamos a revisar en una guía que se llama Squire, que es una guía que lo que busca es que todos los pasos de la investigación o del reporte estén cumplidos. Y eso les permita que su estudio sea adecuadamente comunicado. Después, incluir en resultados solo los resultados. Estos son los típicos sugerencias que se hacen en la primera revisión de un paper. Los papers pueden revisarse entre 2 y 3 veces. Lo mandan, vuelven, lo mandan. Y la primera vez vuelven todas estas, que son las clásicas. Así que si ustedes pueden de alguna manera evitarlas, son circunstancias más oportunas. Los resultados en la misma secuencia, en la sección de análisis, la idea sería que cuando ustedes identifican ciertas hipótesis en secuencia, que los resultados los comuniquen de la misma manera para que sea fácil leerlo. Si el paper es difícil de leer, es más difícil de comunicar y más difícil de publicar, y más difícil que lo citen. Resaltar los números claves en el texto narrativo nada más, o sea que tiene que haber pocos números, para eso están las tablas y las figuras. Y después, bueno, como yo dije antes, eso lo dije recién. Bueno, una discusión de 6 o 7 párrafos, resumir los resultados claves, explicar la pertinencia y sus mediadores, comparar y contrastar resultados con literatura previa, discutir relevancia del estudio para los lectores de otros países. ¿Por qué? Porque esta es una revista internacional. No es como clásicamente algunas revistas europeas o algunas revistas americanas que tal vez tengan mucho foco local. El eSquare Journal busca tener una visión global. Bueno, siempre es muy importante discutir las limitaciones del estudio y cómo afectan o no las conclusiones a las que llegaron. Y finalmente, resumen y conclusiones. Otros tips para mejorar tablas y gráficos, ¿no? Describir en la tabla, digamos, idealmente un paper debería tener hasta 4 o 5 tablas o gráficos. Si ahí tienen más, o están haciendo algo excelente, así en forma extraordinaria por el volumen de trabajo, o se están pasando un poco. Entonces, descripción de la muestra y estratificaciones primarias, o sea, grupos en la tabla 1, posibles factores de confusión en la tabla 2, o sea, estratos y ajustes, principales resultados secundarios, y muchas veces los resultados existen análisis crudo, digamos ajustado, y según los modelos que ustedes utilicen, para más complejos, pueden incorporar tablas según los modelos multivariados que utilicen. Así que en ese escenario también tenganlo presente como circunstancias para tener en cuenta. Bueno, como dije antes, esto parece casi, digamos, de colegio, pero es importante tenerlo en cuenta porque son las cosas que habitualmente yo voy viendo esta presentación y me voy acordando de los comentarios que a veces hago yo y que a veces el editor en jefe a los papers,
que son los que ya dicen, acuérdense, los sajones avisan, ¿está bien? Entonces, avisan, y siempre miran lo mismo generalmente. Así que es importante tener en cuenta de las tablas, que tengan título, la cuestión, la muestra, disminuir o dejar de lado resultados secundarios o numéricos, utilizar notas para describir los métodos y las variables incluidas, todos aspectos que hacen que una tabla sea el punto básico, ¿no? Me acuerdo, otra cosa que charlaba con él hace un tiempo es que esta persona, que el 100% de su tiempo lo dedica a investigación, cuando va a escribir un subsidio, lo primero que piensa más los objetivos es la tabla que va a comunicar. O sea que en el subsidio ya está pensando en el paper. Y a partir de eso, escribe la tabla con los resultados que quiere comunicar. Y a partir de la tabla, después escribe la aplicación al subsidio e idealmente al paper. Así que si están trabados para escribir, no empiecen por la introducción, empiecen por la tabla de resultados. Esa es la tabla que va a definir si tienen o no una oportunidad. Si ustedes en esa tabla o dos no se pueden convencer a sí mismos o no pueden convencer a otros alrededor suyo de que su estudio tiene que ser comunicado, ahórrense tiempo. Porque la introducción, la discusión, son circunstancias que rodean siempre los resultados. Así que son cosas para tener en cuenta. Bien, recuérdense que hablé de investigación y después hablé de esta sección que se llama calidad en la práctica, donde por ahí podrían ir destinados estudios de evaluación. Aquí está, de vuelta, la sección es diferente, no es la clásica secuencia de introducción, métodos, resultados, análisis, de discusión y discusión. Tiene que ver con problemas de calidad o asunto, la evaluación inicial, cómo se elige la solución, la implementación, la evaluación y las lecciones aprendidas. No es un estudio de investigación, es un estudio habitualmente de implementación donde hay lecciones aprendidas que se basan en un diseño probablemente antes-después. Una situación previa, una situación posterior. Entonces, en base a eso hay lecciones aprendidas. El caso, los que pudieron escuchar la presentación de Adiós Bacteriemias no intenta tener un formato de investigación, sino de este tipo. Y que el formato que utiliza es idealmente va a ser una serie de tiempo, o sea que van a haber diferentes mediciones a lo largo del tiempo que va a permitir eventualmente demostrar que hay cambios en el plazo de la intervención. Entonces, ¿qué diseños de estudios son aceptables? Bueno, mencioné antes que los estudios experimentales, como los ensayos clínicos, son ideales, son más complejos. Viviana comentó uno que hicimos con higiene de manos. Probablemente no hagamos mucho más ensayos clínicos en nuestra vida. Haremos 2 o 3 o 4 más con suerte. Generalmente caeremos más, si tenemos muchos datos, en series de tiempo y después en antes-después, que pueden ser interrumpidos o no. Perdón, controlados o no. Diríamos que, por ejemplo, la Cochrane acepta hasta estudios cuasi experimentales, acepta hasta series de tiempo interrumpidas. Digamos, para abajo, estudios antes-después, ya digamos, empieza a ser menos probable que puedan publicarlo. Digamos que podrán llegar hasta un póster en un evento como este o en otro tipo de eventos. Entonces, idealmente tienen que tratar de, primero, para publicar, en Quality in Practice pueden hacer un antes-después, pero para investigación tienen que tratar de tener un grupo control. Idealmente, bueno, tratar de llegar, idealmente así pueda ser randomizado. Eso va a generar más oportunidades. Pero bueno, si tienen un antes-después controlado, pueden ensayarlo, pueden comunicarlo. A ver qué pasa. Después, si es la réplica de un método bien conocido o es un nuevo ajuste que se considera original, ¿qué pasa si yo quiero replicar el estudio? Bueno, el estudio IBEAS se hizo en Colombia, que es un estudio de corte transversal que replicó el estudio hecho en España que se llamaba ENEAS. Entonces, esa circunstancia, como tuvo métodos similares pero adaptados en forma adecuada y con un muestreo razonable y con resultados muy interesantes para comunicar, fue un estudio repetido, pero que se publicó. Y se publicó, ¿por qué? Porque tuvo métodos adecuados y un ámbito novedoso y oportuno. Eso se publicó en BMJ Quality and Safety. Entonces, en ese escenario, siempre piensen que es menos probable que nosotros inventemos en esta región los métodos o que generemos novelísimas novedades en cuanto a circunstancias de investigación, pero sí podemos hacer la diferencia en brindar nuevo conocimiento en poblaciones diferentes y hacer aprendizajes nuevos. Así que es un poco el tema para tener en cuenta. Después, la investigación cualitativa
digamos, es un desafío generalmente para la salud pública, porque como está, digamos, influida la investigación en gente por médicos, que tenemos muy poca formación en investigación cualitativa, somos resistentes. Pero probablemente estudios bien armados y bien conceptualizados de investigación cualitativa tengan una oportunidad en el estudio. Si no, lo que puede pasar es que el editor puede decir, este artículo debería ir a una revista específicamente de investigación cualitativa, no de calidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, antes de su envío, tener en cuenta también propósitos, fuentes de datos, qué selección de estudios hicieron. Perdón, disculpa, me tildé. Cuando hay un artículo de revisión, tienen que probar en, yo quiero hacer una revisión. ¿Por qué quieres una revisión? No, porque este tema me interesa. Bueno, tiene que haber un propósito, una novedad de que ese trabajo que uno se toma de revisar la literatura es un aporte para los que lo leen. Entonces, las revisiones, vieron que había 30 revisiones de 500 artículos, ¿no? Son menos comunes y tiene que haber una circunstancia que las haga necesarias. Entonces, el propósito, ¿se acuerdan que las revisiones pueden ser sistemáticas o no sistemáticas? No necesariamente un metaanálisis, pero sería idealmente importante que tengan una buena sistematización en las fuentes de datos, en cómo eligen los artículos, en cómo extraen los datos para comunicar y finalmente cómo los sintetizan. Generalmente yo no recuerdo que haya habido metaanálisis que se publiquen en esta revista. Por ahí van tanto si son Cochrane, a la Cochrane o a otras revistas, y generalmente son revisiones narrativas. Pero es importante que tengan cierto método. Yo tuve la oportunidad o la desgracia de ser editor de un número especial de países en desarrollo y calidad. Se recibió una cantidad enorme de artículos y la verdad que había mucha heterogeneidad, había muchísimo trabajo valioso y otro que lamentablemente eran buenos esfuerzos, pero que carecía de ese plus de método que era necesario. Y en las revisiones se notaba este tema de no haber sido sistemático para buscar los artículos que querían comunicarse. Y finalmente, muchas de estas preguntas están contestadas por la guía Squire. En los últimos 15 o 20 años empezaron con el Consort para ensayos clínicos, pero después empezaron a haber guías, digamos que cada modelo de estudio, cohortes, costo-efectividad, estudios de calidad, metaanálisis, bueno, todos esos tipos de modelos de estudios ya tienen una guía de publicación. O sea que son circunstancias en las cuales ustedes, antes de publicar un artículo, deberían, si van a publicar un artículo de calidad, mirar las guías Squire. ¿Por qué? Porque les van a dar el formato que les va a permitir que su estudio tenga la imagen y la forma que ya perfore los primeros filtros de un editor, porque se tomaron el trabajo de hacer las cosas que evitan que reciban los comentarios de siempre, digamos, ¿no? Que ya se pueda discutir más en cuanto a aspectos más profundos del paper. Entonces, con esto termino. La idea sería que, digamos, de vuelta, repasando los objetivos de esta mañana, fue comentar con ustedes algunos aspectos de la actualidad de investigación en calidad y seguridad. Hay información, poca de países en desarrollo, mucho tiene que ver con brecha y poco con intervención. Hay mucho que aprender y mucho que comunicar. Lamentablemente, a diferencia de países desarrollados, el financiamiento es una gran barrera para empezar, pero bueno, habrá que buscar la forma. Ustedes en Colombia están mejores que en nuestros países del Cono Sur en cuanto a la oportunidad de fondos. Tengan presente la diferencia entre investigar y evaluar. La investigación es muy oportuna, tal vez sea una barrera más alta, y evaluar para esas personas que tienen papers dando vuelta sea una oportunidad para comunicar sus resultados. Idealmente, la idea es que tengan al ISQA Journal presente como una revista para comunicar sus resultados. Una cosa que no comenté es que la Fundación Avides de Navidian ofrece un servicio a la ISQA Journal que es traducir sus abstracts para mejorar su diseminación en idioma castellano dentro de la región. Y en algún momento, no sé si sigue vigente, tengo miedo de tapar la caja de Pandora, ofreció algún tipo de ayuda para que aquellos que tienen interés en publicar alguna investigación dentro de las posibilidades de la Fundación, que como ustedes saben, si bien tenemos diferencias en cuán dramático es, España está en su mejor momento, ofrecería con gusto sus servicios para ayudarlos a destrabar la publicación de su paper. Pero primero, armen una tabla donde demuestren que tienen algo para comunicar. Si no pueden superar esa tabla, no pidan ayuda porque creo que ese es el punto crítico para que ustedes se tengan fe. Justo me acordé de esto, no lo tenía presente. Son los servicios a la sociedad. Para eso vino, para hacerme acordar. Así que bueno, gracias por su participación. Esperemos que hayan sido interesantes los comentarios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de terminar? Perdón. Sí.
Sí. Usted menciona que las tablas máximo número 4 o 5, pero en los descriptivos solamente en variables demográficas gastamos 3. Consumimos ya 3 tablas. Bueno, eso depende de los estudios y tenemos tanto que aprender de la publicidad. Digamos, tenemos que aprender a consolidar los datos y a entender cuáles son los datos críticos. Digamos, es raro que uno tenga la oportunidad de hacer un estudio tan grande que tenga que comunicar en forma tan taxativa todos esos resultados en una tabla. En general pueden ser resumidos. Igual lo que están haciendo las revistas es publicar en el paper X cantidad de información y si no, dejan un link para tablas anexas. Así que si usted siente que tiene esta necesidad imposible de controlar, de comunicar más resultados, puede elegir algunos para tablas en el paper y sugerir otras tablas para anexos. Eso a veces lo hace el editor. Pero si usted manda más de 5 tablas, ya al editor le cae el ánimo. Yo les digo yo aprendí, todavía tengo mucho que aprender, digamos, cuáles son las cosas que el editor lo pone contento. ¿Tá? Entonces, haber seguido Squire, que nosotros escribimos todos en otro idioma, así que cuando escribimos en inglés, que lo filtren por alguien que sea nativo en inglés y que mejore la calidad de las expresiones, cosas que generen esa circunstancia que lo lea más fácil. Entonces, digamos, no, pasa el filtro. Ustedes piensan que es alguien que se tiene que sentar algunas veces por año, agarrar una pila de artículos de todo tipo y si uno no tiene la suerte de estar entre los primeros, cuanto más abajo está en la pila, menos tolerancia hay. Cuesta mucho mantener el nivel de atención. Así que es importante que ustedes lo hagan de la mejor manera posible y sean resumidos. Sí. Una pregunta más. ¿Qué tanto piensa usted que impactan las reseñas históricas o retrotraer la historia de hace 50 años, creo que decía, en un artículo nuevo? De investigación original. Ustedes piensan que de las 3.000 palabras pueden utilizar para la introducción 300, 500, no más. Así que hay que elegir bien. ¿Por qué? Porque particularmente en la investigación, digamos, cuando yo empecé a estudiar medicina, miraba los papers y no leía los métodos. Y ahora probablemente sea lo único que lea. Y después la conclusión, digamos, porque es lo más me interesa para tratar de entender si esto es aplicable a mi entorno o si las cosas están hechas de una manera que yo pueda después replicar. Ese es un poco el objetivo. Así que la introducción tiene que ver con justificar muy claramente por qué uno está haciendo este trabajo e incorporar el objetivo del estudio en la última línea. Hay que invitar a la gente a leer los resultados. Y en el caso de Quality in Practice, mejora de práctica de práctica en la calidad, lo importante son las lecciones aprendidas. Es qué le sirve a otra persona comunicar en particular. Bueno, queremos honrar el tiempo, les agradecemos la participación, suerte esta tarde y gracias.